izquierda el pasado, un pizarrón. Y a mi mano derecha el presente. Entonces vamos a trabajar con el pasado y con el presente. Y el futuro no, porque todavía no lo tenemos. Así que lo único que tenemos como propiedad es un pasado a valorar o a transformar y el presente. Entonces, en esta noche vamos a compartir, y como sé que me están escuchando la gente que amo en Córdoba, un equipo de como 10 personas que oran e interceden, yo sé que para ellos también, que siempre están sedientos de la palabra, poder compartirles hoy una palabra. Quiero que tomen nota del título de lo que va a ser para mí la columna vertebral de todo lo que yo voy a compartir y siento estos días de compartir en esta ciudad. El título tanto de hoy como de mañana va a ser Dijimos gobernar. Dijimos gobernar. Esta fue una palabra, una expresión que vino a mi espíritu hace unos días atrás, ya unas semanas atrás, viviendo ciertas circunstancias personales, familiares y ministeriales, y tratando de buscar una palabra del Señor, porque yo nunca veo a Dios dando grandes discursos. Dios da palabras, por eso dice que a la iglesia le dio dones, y entre los dones le dio palabra de sabiduría. No existe tal cosa como el don de sabiduría. Si una persona le dice, usted tiene el don de sabiduría, él no ha leído la Biblia. El único que tiene la sabiduría es Dios. Dios te da el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Porque usted y yo no tenemos la capacidad, después de que el hombre murió por el pecado, de recibir grandes discursos. A usted y a mí solo nos quedó la capacidad de recibir palabras. Entonces por eso usted oye una hora y sale de acá y sube al auto y dice, ¿qué tal tuvo el mensaje? Lindo, habló del poder de Dios, habló de la sanidad, ¿no? Porque nosotros hasta allí nos da. Le quedan, y más si es varón. Usted, si la esposa le pregunta al marido, ¿cómo estuvo la reunión? Linda, bien, hermosa. Y la mujer no, la mujer dice, no, estuvo María, estuvo Carlos, estuvo los chicos, porque la mujer tiene la capacidad de capturar más cosas que el hombre. Las mujeres se acaban de perder la oportunidad de autoaplaudirse. Pero ya van 3 oportunidades que se han perdido de lo que va y recién empieza. Así que me imagino. Bueno, entonces, si nosotros no recobramos el poder de hablar y de oír palabras, todo lo que hablemos del Evangelio, todo lo que hablemos del Evangelio va a ser pura religión. Pura religión, gente que viene a una reunión, se sienta, bueno, hoy no puede ir, hoy voy más tarde. La clásica religión de un montón de hermanitos salvos que si el Señor se lo llevara, se van al cielo, pero pasan por la tierra absolutamente inadvertidos porque no se entienden algunas palabras. Dios por eso te da palabras y tomarás estas palabras y las atarás a tu cuello. Nadie puede andar con una Biblia atada al cuello, pero sí palabras. Entonces yo aprendí y estoy aprendiendo, estoy en el prejardín, tratando de ver si me aceptan en el prejardín, de entender de lo que es cuando Dios habla palabras. Yo vengo de una generación de predicadores que creíamos que hablar mucho, largo y todos los días íbamos a producir una iglesia maravillosa, tremenda, que íbamos a cambiar el mundo en 24 horas. Después me di cuenta que la gente se olvida de los discursos, muchos tienen la buena intención y compran CD, nunca los oyen, o lo oyen una vez y después les queda ahí.
Entonces nosotros funcionamos por palabras. A usted de todo lo que va a oír le van a quedar palabras. Es su labor y la mía hacer que las palabras se conviertan en palabras de sabiduría. Cuando una palabra es una palabra de sabiduría, cuando usted y yo logramos hacer una palabra de sabiduría, cuando una palabra te gobierna, es decir, lo que usted oye sale y nos conduce a una toma de decisión. La sabiduría es conocimiento aplicado. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocer es recibir información. Sabiduría es aplicar a algo concreto lo que yo sé. Si no, me lleno la cabeza de conocimiento y nunca tomo determinaciones porque no tenemos sabiduría. Muy bien. Entonces, en estos días yo quiero compartir un mensaje que no es que este mensaje me lo dio Dios solo para Montreal. Sí siento el testimonio que es para ustedes, que para este tiempo tampoco tengo toda la claridad porque Dios nunca se revela en la primera cita. Él se va dando a conocer de a poco. Creo que esto es una palabra fresca y a medida que la vayamos caminando, Dios nos la va a revelar. Entonces, yo quisiera que ustedes tomen nota, que anoten. Si usted no va a anotar, tenemos un serio problema entre usted y yo, porque va a ser bueno que ustedes tomen nota, porque le voy a explicar por qué. Porque usted y yo vamos a necesitar orar sobre la palabra que hemos oído hoy, para saber si usted va a venir mañana. ¿Para qué vamos a venir mañana? Si no me dicen, nosotros nos vamos a ir al circo de Soleil para ver un espectáculo y lo pasamos mejor. Si vamos a venir a no escribir, a no orar, a practicar chicle, a salirnos a cada rato, no, como sé. Hermano, todos hemos hecho un gran esfuerzo para estar acá, todos. Nadie ha hecho más, todos hemos hecho un esfuerzo porque sabemos que algo Dios está derramando sobre la tierra y por lo menos yo y mi casa no queremos quedarnos afuera de lo que Dios está haciendo. Entonces, por eso les pido de que tomen notas, que tomen los recados de mañana, tomen nota, escriban algunos principios. ¿Por qué le pusimos a este tema, dijimos, gobernar? Porque como responsable de esta casa, responsable espiritual aunque lejano de esta casa, ustedes que se congregan en esta iglesia tienen que saber y conocer qué es lo que nosotros predicamos por esencia. Hay un evangelio que es el evangelio de la salvación, que es el evangelio de la redención, que es el evangelio que está en la palabra. El evangelio que usted oyó, que un día levantó su mano, recibió a Cristo como su Salvador, lo salvó y por eso usted pertenece al cuerpo de Cristo, porque alguien le predicó el evangelio. Yo quiero preguntar, ¿a cuántos de los que están aquí le predicaron el evangelio y son salvos por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo? Levanten la mano. Yo quiero saber cuánto. Okay. A ver, ¿alguien no levantó la mano? Si alguien no levantó la mano, todos. Hagamos de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido el evangelio de la salvación y han recibido a Jesús? Ok. Vamos, si no viene alguien, nos tomamos el tiempo después, porque sería inútil que alguien oiga lo que va a oír, sino yo el evangelio que nos liga al cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que en un momento el apóstol Pablo dice que él les ha enseñado y que exhorta a los hermanos a que caminen conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Y el apóstol Pablo se encarga de aclarar, no es que haya otro evangelio, pero hay un evangelio que es mi evangelio. ¿Cómo se entiende eso? ¿O cómo se debería de entender eso? De que en la Biblia usted encuentra por lo menos 5 evangelios y uno de ellos es mi evangelio.
Eso se da a entender de que los hombres o las mujeres, los que predican el Evangelio, esto es como cuando usted dice, vamos a mi casa. ¿Por qué usted dice a mi casa? A lo mejor usted alquila, no es su casa. Pero nadie está poniendo en mí que usted es dueño de su casa. Se entiende como mí el ámbito donde usted gobierna, donde usted tiene dirección. Si estaría en otro lugar del mundo, diría, vamos a mi ciudad. Y no significa que la ciudad sea suya, pero todo el mundo entiende que es su ciudad porque es donde usted vive, a donde usted se mueve, a donde usted llega y sabe dónde está todo. No como yo en Montreal y estamos perdidos como Adán en el Día de la Madre porque no sabemos dónde está. Es un poco de humor para ver si le cambio la cara a uno, porque usted no sé si viven en Montreal o están en una guerra, porque están con una cara así todo serio, mira todo. No, y platícale que está a su lado, es para disfrutar. Es para disfrutar. Claro, teniendo una cara, porque esto es mi casa, hermano. Yo ya tuve de visita en todo lugar antes de llegar acá. Yo cuando llegué, el avión aterrizó acá, digo, estoy en mi casa. Sí. Pero a mí se le da la cara, sigue así, porque es un chiste. Entonces, Pablo dice mi evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, y esto es un serio problema en los cristianos, el evangelio va cobrando colores y matices permisibles y los otros no permisibles del color de las personas que le transmiten el evangelio. Es imposible divorciar el mensaje del mensajero. Esto lo hemos dicho por años. Pero los pueblos, las personas se resisten a eso. Entonces, cuando a mí me invitan a predicar a una iglesia a donde no es mi asignación, yo voy en calidad de edificador de una casa, me sujeto, o al menos eso es lo que trato de captar la idea. Mi esposa es testigo, yo ando iba a predicar ahora con ella, yo le pregunto al apóstol, al padre de la casa, o al pastor, ¿en qué yo puedo serte útil a ti? Porque yo vengo en calidad de diácono. Cuando yo salgo de la iglesia donde yo tengo ascendencia o responsabilidad directa, yo voy en calidad de diácono. El diácono no es el hermanito que limpia la iglesia. La palabra diácono es cuando tú te sumas a un equipo de servidores. Por eso dice el apóstol Pedro, voy a vosotros ancianos juntamente con ustedes. Porque yo no puedo ir a la casa del hermano Virula y por más que me diga, hermano, siéntase como en su casa, sabemos que son palabras de camaradería, pero no son palabras reales. Nadie tiene otra casa que su casa. Nada más que por el buen sentido. Siéntase como en su casa, ¿no? Y así le dijo uno al otro, siéntase como en su casa, lave los platos, le dijo. Entonces, para evitar eso, pero yo estoy hoy en un ámbito que se llama manantial de vida. Entonces, cuando uno se pone en el ámbito de su propia casa, entonces, ¿qué tiene que leer usted? Porque a usted le afecta directamente lo que yo pienso sobre algunos asuntos del Evangelio. Porque aunque usted no me vea a mí presente en el cuerpo, yo estoy presente en esta casa por el Espíritu, por la palabra que se predica, independientemente a veces de los aciertos, de los errores y de los comportamientos de los pastores a cargo. Yo no estoy jugando a la cobertura, por eso hago 12, 15.000 kilómetros para venir y estar con ustedes. Entonces yo no vengo aquí en calidad de visita. Entonces cuando yo les hablo la palabra, cuando yo abro mi boca en este lugar, abro para que ustedes vayan no solamente conociendo al Señor, que es lo más importante porque ahí está la vida eterna, sino que ustedes conozcan el pensamiento de quienes les ministran. Después, los que están de visita aquí y que son de otras congregaciones, deberían de tomar este mensaje como un mensaje y en lo que los pueda ayudar, los edifica y los bendice, pero primariamente a la familia pastoral de la iglesia y a los hermanos que dicen de que trabajan y que pertenecen a la iglesia, entender el pensamiento, porque de alguna manera eso es lo que va a determinar que el Evangelio funcione en usted o no. Entonces, cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Juan el Bautista tenía sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos, Pedro tenía sus discípulos y Pablo tenía, y todos conviven. O sea, hay trabajo para todos, pero tú en la vida tienes que decidirte en qué línea del Evangelio tú
ha sido puesto por Dios y eso no lo puede elegir usted. Eso es algo que te viene del Señor, y si usted le esquiva a esa responsabilidad, usted se convertirá en una especie de fauna de creyente a donde nunca termina consumando nada y nunca termina sintiendo que en la vida usted está haciendo un depósito para lo que usted fue creado. Yo comencé a declarar, por eso el mensaje se llama Dijimos Gobernar, porque yo no creo en un evangelio que te salva y que te mete en una iglesia para frizarte hasta que venga Cristo. Yo soy un defensor de la venida de Cristo, de la parusia, y yo no tengo un conflicto con eso. Pero usted tiene que saber que si Dios lo salvó de algo, es porque lo salvó para algo. Amén. Si no, lo único que queda es que seamos creyentes insoportables buscando una iglesia perfecta, cosa que cuando la encuentro la arruino, porque como una iglesia perfecta hasta que llegue yo. O si no, hace lo que hago yo, y en eso ustedes me pueden imitar. Agarrar esas cosas que le dicen iglesia, que lo que menos son es iglesia, que somos un montón de personas todavía viendo cómo arrebatamos algo en todo esto, pero de eso el Señor puede hacer una iglesia gloriosa, y por eso estoy aquí con ustedes, porque pese a nosotros, Dios puede hacer una gran iglesia en el sentido espiritual y gobernante para lo cual Dios diseñó la iglesia. Todo lo que usted va a oír estos días hasta el domingo es porque yo dije que yo voy a dedicarme a predicar un evangelio que va a dejar a creyentes gobernando algo en la tierra. Entonces, si a veces lo que decimos alegra, alégrese. Si a veces lo que decimos consuela, consuélese. Si a veces lo que decimos hace milagro, sánese. Si a veces lo que decimos ofende, oféndase. Pero lo importante es que usted sepa que todo lo que viene es porque algún día nosotros con nuestra boca dijimos que el evangelio que el Señor nos va revelando es para que una generación, o la segunda o la tercera, termine depositada gobernando en la tierra su asignación. Y no me ponga la palabra gobernar con política, que aunque lo va a incluir en algunos casos, a gobernar fuimos llamados todos. Si usted, después que estos días termine y el Señor me da el regalo de la vida, llegar hasta el domingo y compartir el depósito que tengo en mi espíritu, y usted hace de lo que está oyendo ahora un mensaje para tomar nota, para que hacer su altar familiar, para trabajar con su familia, yo tengo la certeza que usted de acá a un año, usted va a estar hablando de otra cosa en todos los asuntos de su vida. Pero esto no es para ver cómo pasamos el tiempo, sino qué estamos nosotros edificando. Como nosotros dijimos gobernar, esta fue la palabra que vino del Señor, rodeado en multitudes de situaciones, de las lindas, de las desafiantes, yo busqué al Señor. Señor, ¿por qué nos encontramos nosotros viviendo el momento que vivimos? Y la palabra fue esta: dijiste gobernar. Entonces, cuando esa palabra se reveló a mi espíritu y fue para mí, la procesé durante horas, durante tiempo en la palabra, volver a leer la Biblia. Porque cuando Dios te da una palabra, ¿qué te da? Un nuevo lente. Entonces, ¿por qué la Biblia es un libro que usted la va a leer hasta que se muera y va a seguir estando la Biblia? Porque Dios no es que te cambie la Biblia, pero sí te cambia el lente, te cambia el color del lente. Todos nosotros comenzamos a leer la Biblia con una mente daltónica, ¿ve? Blanco, negro, gris, no lo veo bien, pero a medida que va pasando la palabra, Dios va aclarándote la visión. Entonces vuelves a leer el mismo pasaje que leíste cuando iba a la escuelita dominical, como en mi caso, que me acuerdo del primer mensaje que yo oí cuando tenía 7 años, primero de Samuel 3, me lo acuerdo hasta el día de hoy, y cuando yo veo al pastor que lo predicó, que es una anciana de 87 años, yo siempre le recuerdo. ¿Sabe una cosa? Yo me acuerdo y él se acuerda. Sí, siempre como me lo recuerda. ¿Ves? Pero primero de Samuel 3 no tengo la misma óptica cuando tenía 7 años de cuando tengo ahora. Yo podría predicar primero de Samuel y se supone que mi visión de ese pasaje debió cambiar, y aunque no cambió la letra, cambió el lente. Entonces, cuando el Señor me dice dijimos gobernar, me di cuenta que nosotros, los hijos de Dios del siglo XXI, y todos los que han estado conectados con este mensaje,
Ya sea porque son manantial de vida, o porque han oído un CD, o porque estás oyendo esto que acabas de oír. Ya está, ya lo siento, ya está. Ya lo oíste, vamos a gobernar. Así que de ahora en más, todo lo que te va a pasar va a ser bueno para dejarte gobernado, pero también tenemos que entender otras cosas. Entonces, lo que yo observo es que cuando nosotros comenzamos a creer en una generación de gobierno, tocamos y despertamos cosas en el ámbito espiritual para lo que no hemos sido entrenados. Pero eso no lo inventé yo. Eso ya lo dijo Jesús en San Lucas capítulo 14, versículo 31. ¿Qué rey? No dice qué creyente, qué hermanito bueno o qué pastor. No dice ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000 que vienen contra él o 20.000? Claro, cuando usted no tiene en la mente gobernar, sino ser miembro de una iglesia, para que me contenga mis hijos, yo quiero una iglesia para que me contenga a mí. No, hay pasajes de la Biblia que usted no tiene que leer, porque acá Jesús te lo presenta. ¿O qué rey? O sea, si tú no estás pensando en ser rey, no leas ese pasaje que dice, ¿o qué rey? No dice, ¿o qué hermanito de Montreal? ¿O qué rey? Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay algún rey acá o alguien que está dispuesto a gobernar? Vamos a ver si es cierto. Lo digo por mí, estoy diciendo por ustedes, si no estaría juzgando, y por lo que están oyendo por internet. Ponele ahí un mensajito, a ver si en el chat. Ponele, ¿están oyendo? Ah, está, ok. Así que voy a enseñar de vida cada 5 minutos. Dígale que está a su lado, ¿o qué rey? ¿O qué rey? Si usted no tiene mente de rey o de reina, es ilegal que usted lea ese pasaje. Porque es, ¿o qué rey? Entonces imagínense, yo tengo 52 años viviendo en la iglesia. Un pastor le ha oído predicar 20.000 veces eso. ¡Oh, qué rey! Cuando sale a la guerra. Nosotros tenemos que eso guerra espiritual. Tú no puedes hacer guerra si no eres rey. Porque no, usted puede hacer revueltas rencillosas, pero guerra solo hacen los reyes. Porque si usted no es rey y hace guerra, es terrorista. ¿Qué pasa si cualquier ciudadano se levanta en armas? No es rey, porque solo los reyes pueden promover guerras. Entonces cuando un creyente a mí me habla que va a hacer guerra espiritual, si tú haces guerra sin estatus de rey, no es guerra, es sedición, es revolución, pero no es guerra. ¿Me estás siguiendo? Yo siento una unción en esta ciudad, en este tiempo. Entonces, ¿o qué rey? No, pero acá no está lo más importante. Yo te estoy leyendo 14:31, o sea, te estoy violando la hermenéutica justamente para producir un shock. Vaya a ser el 14:1. El 14:1 de San Lucas. A ver, ¿lo tenemos para ponerlo o no? ¿Me está siguiendo multimedia o no? ¿Qué dice 14:1? San Lucas 14:1. Aconteció un día que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante. A ver. ¿En la casa de quién? De un gobernante. Por eso usted no viene con Biblia, no viene con nota. Usted me exaspera a mí y pone a prueba mi paciencia. Entonces yo les pido por amor de Dios que ustedes vengan con Biblia. No podemos venir a oír una palabra apostólica sin Biblia. Hermano, perdónenme, quiero hablarle a gente que quiere gobernar. Pónganme por favor, hermano, porque yo no estoy peleando con ustedes, estoy luchando contra un espíritu desde el momento que yo pisé esta ciudad. Cuando usted, lo que pasa es que no sé expresar todavía, estoy aprendiendo a manejar a algunos niveles. Entonces usted tiene que tener paciencia. Yo no tengo nada con usted, yo lo amo, estoy aquí por amor, pero estamos trabajando sobre un espíritu inmundo que tiene que doblegarse a lo que Dios quiere hacer en este Señor. De ahí en más usted lo toma personal, esperen un ratito, nos vamos a dar cuenta que esto no es personal, esto es por amor a tu generación. Aconteció, y para mañana póngame en multimedia una persona que pueda manejarme rápido los versículos bíblicos.
que habiendo entrado para, diga conmigo, entró, número 1, entró, ámbito, número 2, a comer. Jesús entró a hacer comunión. Jesús comía con quien quería tener comunión. Entró a comer a la casa de ¿dónde? De un gobernante. Entonces todo el capítulo 14 fue hablado en la casa de ¿qué? De un gobernante. Diga conmigo, gobernante. Entonces si nosotros no tenemos una mente gobernante, todo lo que dice Lucas 14 no sirve para nada. Porque todo fue dicho en un ámbito de gobierno. En la casa de un gobernante. Si Jesús es para la casa de un gobernante, te está hablando de reyes, él todo lo que, por eso te dice, si alguien te invita a comer, no te sientes, no te, está hablando de protocolo de gobernantes. Entonces, todo lo que vamos a hablar en estos días, por el Espíritu, yo lo pongo en un plano gobernante. Después, cómo nosotros nos sentimos o no nos sentimos, eso es secundario. Esto es para una generación en el mundo que se está levantando. En algunos lugares, por cosas que vamos a ver ahora, las cosas están más avanzadas o menos avanzadas. Si usted me pregunta a mí, cómo yo veo esta ciudad con respecto a lo que Dios está haciendo en el mundo, y yo la veo en algunos conceptos, espiritualmente hablando, y en el ámbito que manejamos, yo la veo, ya la puede sacar, la veo bastante, todavía con muchas tareas por hacer. Tómelo por lo que se percibe en el ámbito. Yo no estoy hablando de personas, porque yo no vivo acá, lo que se habla en el ámbito. Entonces, Dios me da la oportunidad de venir, me abre el espacio en la agenda. Ustedes que tienen un espíritu maravilloso, que nos reciben con alegría, con el tiempo que es corto. Fíjese que lo único que usted no puede acumular en la vida es tiempo. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, los días son malos o son buenos por el tiempo en lo que tú inviertes las cosas. Yo esta mañana estaba en el hotel, en un momento determinado yo estaba pensando, Señor, ¿dónde yo debería estar hoy? Entonces yo estaba pensando que en los próximos años, cuando vengamos 5 días, yo no voy a estar a las 12 del mediodía en un hotel esperando que sean las 6 de la tarde. Porque los tiempos son buenos o malos por el tiempo que nosotros aprovechamos. De lo que tenemos que impartirnos como amos. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que tener claridad sobre algunos asuntos de la vida de la iglesia. Entonces, número 1, hay que cavar cimientos gobernantes en la iglesia. ¿Qué es un cimiento? El cimiento, si yo le digo a usted cimiento, ¿cuánto entienden lo que estamos hablando de una casa? ¿Cuánto lo están entendiendo? Digo que se cava, se cavan los cimientos. Nosotros hablamos mucho de fundamentos, y siempre estamos hablando de fundamentos, pero los fundamentos no son cosas que se dicen. Yo puedo enseñarles a ustedes, como lo hice como maestro bíblico, por muchos años, fundamentos doctrinales. Nosotros tenemos en SEMA una materia, fundamentos doctrinales. Yo vengo y me paro aquí 5 días y puedo compartirle a usted o a alguno de ustedes, después la preparo y digo, vamos a dar una clase de fundamentos. Yo disfruto dar fundamentos doctrinales. Ahora, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué si enseñé fundamentos doctrinales no tengo tantos creyentes fundamentados? Fundamentos, se sacó 10 en la materia. A los 3 años lo encuentro por allí, después que egresó de la escuela bíblica, decía, hermano, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que pasé por un momento difícil, no me estoy congregando a ningún lado, no tengo más nada, no creo en más nadie, nada, no creo en los pastores, no creo en la Biblia, ya rematé la Biblia. Y dice, ¿pero qué pasó? Y yo me pongo a pensar, porque yo me tengo que hacer evaluaciones. Si yo soy un pastor o me presentan como un maestro en un ámbito de una escuela, wow,
se supone que yo quiero enseñar algo, porque ¿cuál es el mejor fruto de un maestro? Sino que sus discípulos caminen en la verdad. ¿Cuál es el mejor fruto de un padre? Que su hijo esté firme. ¿Cuál va a ser mi alegría? Mi alegría no va a ser que a usted le vaya bien económicamente. Esos son matices de la vida que son circunstancias que hoy no tienen, pero que estéis fortalecidos en el Señor y que sea sano, enfermo, con padecimiento, en prisiones, próspero en todas las cosas, hermanos, que ustedes estén firmes en la fe. Lo que pasa es que el fundamento no es fundamento hasta que no hay una conjugación de cosas, porque por eso, aunque ahora se está usando en algunos lugares del mundo como fundamento el echar el hormigón o cemento en una plancha y edificar arriba, yo estoy hablando de fundamento en este sentido, en cavar los cimientos para que cuando venga el fundamento en estado líquido tenga donde depositarse. Entonces hay que cavar cimientos antes de echar fundamento. Porque si yo vengo con una tonelada de hormigón, ¿se entiende acá la palabra hormigón? Sí. O cemento, o como hacíamos antes en las casas con mi papá cuando construía, piedra, con un pisado con un pisón, y pero primero se dibujaba la casa. Si alguien podía tener una visión de arriba, los cimientos ya te marcaban la forma de la casa. Y es tremendo porque llenabas los cimientos, tenías toda la plata vendida adentro y no ves nada, porque no hay inversión más triste a los ojos que los cimientos. Porque metes dinero, y en un momento se te fue el 30% del presupuesto y tú te paras delante del terreno y no hay nada. Pero que eso pasa en el mundo espiritual. Amén. Entonces, cuando usted quiere echar cimiento, usted tiene que estar listo a invertir sin ver. A eso le llaman fe. Por algún lado, por ahí en el mundo le llaman fe. Tú inviertes en cimientos. Yo me puedo parar acá y comenzar a hablar de ustedes 45.000 mensajes que tengo metidos en la computadora. Pero yo no he venido a eso, ni voy a ir, ni estoy entregando mi vida a eso. Nos estamos exponiendo a todo lo que nos exponemos porque estamos echando un fundamento en una generación. Por eso los pastores nos parecemos aquel que tenía relaciones sexuales y vertía, dice, en tierra. Es decir, tenía la eyaculación en la tierra. No llegaba a penetrar a la mujer para tener generación. Y eso tiene un sentido figurado, como estamos viendo. Si vamos a verter palabras, vamos a emitir mensajes, tenemos que primero cavar los cimientos, porque si no, cuando vengamos, va a estar todo el cimiento tirado arriba y nunca vamos a edificar nada. Entonces la mente gobernante hay que cavarla, hay que cavarla acá, en la cabecita. Entonces hay que cavar sobre los asuntos de la... Cavar significa meter argumentos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Y qué principados? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo para remover viejos cimientos. Remover cimientos. Mire, usted agarra esta pared con una masa y usted va a ver que esto ofrece cierta resistencia, pero métase a sacar un cimiento. Nadie se pone a remover cimientos, prefieren pasarlo por acá, pasarlo por allá. Dibujar, hacer cimientos significa dibujar nuevamente tu mente para una nueva estructura de lo que Dios va a hacer. Y si en algún lado lo que se está edificando conecta con tus cimientos, bueno, gloria a Dios, los aprovecha. Pero si no sirve, lo tienes que cruzar y tienes que hacer, porque lo que Dios está haciendo requiere nuevo cavado de cimientos, de argumentos, para que lo que venga no te pase por encima y usted pase y yo hacer de la estadística de los creyentes que vivimos en la tierra y que pasamos en la tierra. Hay que cavar, hay que hacer bases. Por eso nadie, y Jesús dijo, ¿qué rey? Si vas a edificar una torre, ¿a quién se lo dijo lo de la torre? Vamos a ver. Me parece que si yo leí bien la palabra,
otros queriendo edificar una torre. Estoy en el mismo capítulo 14. ¿Quién no se sienta primero y calcula los gastos y qué necesita para acabarlo? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo. Es otro asunto. Ahora, Jesús ya da por entendido que si va a acabar una torre, ya. O sea, dice, porque después de los cimientos del tema. ¿Por qué? Porque siempre en el concepto de la edificación al comienzo cuesta. Por eso cuesta a veces cuando uno está edificando una iglesia, cuando uno, por ejemplo, usted puede ser parte de una iglesia en esta ciudad, ¿a dónde está todo hecho? ¿Qué tiene de malo? Nada. Al contrario. Si yo, hasta cuando comenzamos acá, yo he tenido esta charla con Nelly. Cuando uno está en una ciudad, ¿cuál es el problema? Te vas a una iglesia donde está todo organizadito, los niños, los jóvenes, los ancianos, los abuelos, está el que predica en los velorios, cosas que si se muere ya tiene predicación asegurada, tiene casamiento, tiene boda. Eso no es una... A ver, déjeme, por favor, le voy a pedir una cosa. Usted en el Espíritu no me anule diciéndome que no, porque lo veo en el Espíritu. Es una alternativa viable, no es una locura decir, yo me meto en una iglesia que está todo hecho. ¿Cuál es el problema? A ver, pregúntemelo a mí. ¿Usted iría? Pregúntemelo a mí. Sí, si es la paz que yo tengo, porque hay que tener fuerza para edificar algo. Así es. Hay que tener determinación para edificar algo. O sea, a mí me agarraron la vida con una cierta edad, con cierto cimiento que yo ya no quiero cambiar, ni loco me pongo a levantar una iglesia. Ni loco. Porque sé la inversión que lleva en tiempo. Entonces, ¿qué hago? Soy vivo, el tipo es vivo. ¿Qué hace? Se va a una iglesia donde está todo hecho. ¿Cuál es el problema? Me voy a donde está todo organizadito, me sumo, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, busco, porque los cimientos que están echados va de acuerdo a mi pensamiento y se terminó. Y todo, y a paz nos llamó el Señor. Ahora, cuando alguien va a edificar una iglesia, tampoco viene con la novedad que cayó de... No, venimos a sumarnos al cuerpo de Cristo y creer que el edificio llamado iglesia en Montreal tiene otras habitaciones que otras iglesias no están pudiendo hacer por asignación y que nosotros tampoco vamos a poder hacer. Pero dentro del edificio hay que echar fundamento, porque si no somos una cosa endeble que nunca define, que nunca determina y que nunca avanza. ¿Para qué? Número uno, ganar almas. Segundo, consolidarlas en el Señor. Y tercero, edificar una propuesta al mundo de que como iglesia somos una generación que va a gobernar algo. Amén. Eso es. Acabo de definirte la iglesia y el evangelio que yo predico. De ahí en más, con eso en mente, hay que cavar cimientos. Una iglesia que se presenta desafiante para mí. Primero, ¿por qué? Porque la mayoría de las iglesias del mundo comienzan con creyentes por traslación. ¿Qué es un creyente por traslación? Aquellos creyentes que fríamente un pastor tiene que hacerse sentado allí. Dice, pastor, a ver, ¿cuántos miembros, cuánta gente que vino el domingo son creyentes? Por traslación, es decir, que ya viene un creyente de otro lado, que ya hubo otros, que el apóstol Pablo dice, que ya le han puesto fundamento. Pablo dice que Pablo cuando llegó a viejo dijo, yo no trabajo más con creyentes de otra congregación. Ese lujito se lo dio Pablo. Yo no me lo puedo dar todavía. Porque entiendo cuál es el espíritu de la palabra. No es discriminador, pero es violento. Lo que pasa es que Pablo estaba llegando al final de su día y él dijo, descargó toda la artillería. Muchachos, yo soy apóstol, a mí se me apareció el Señor y yo encuentro que los creyentes que no están listos a mover sus fundamentos son una pérdida de tiempo a lo largo del camino. Esto es violento. Con mañas. No, pero el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que yo soy uno. No se me cree que, ay, ¿por qué lo estará diciendo? Por mí, por usted. Porque luego así que así ya sabe si mañana venimos o no. Si no, avísenme que hay que sacar con tiempo la entrada del sol. Claro. Usted me dice, entonces a ver, sea claro conmigo. Si usted me lo está preguntando, hay gente en el espíritu que se lo está preguntando, entonces ¿en qué estamos acá? Yo se lo voy a decir.
que no hay ningún problema con ser un creyente de traslación. Lo que hay que ser es humilde. Y hay que tener humildad de estado, no humildad evangélica, humildad de estado. La humildad de estado es la humildad que gobierna, que es el que se humilla. Yo voy a congregarme en un lugar, pero me voy a tomar el tiempo para entender el espíritu y la mente de mi apóstol, para entender el espíritu de cómo lo decodifica el pastor en la iglesia, cómo lo vive su familia, y ver la iglesia como una alternativa para mi vida y para mis generaciones. O me busco una, y esto no es como los viejos evangélicos decían, si les gusta bien y si no también. No, estoy siendo claro con ustedes por causa de lo que vamos a ministrar. Porque si el espíritu está claro acá, va a estar claro todo lo que digamos hasta el domingo. Si no, vamos a estar. ¿Y por qué lo estará diciendo? Lo estoy diciendo porque dijimos que vamos a gobernar. Por eso nada más. Si hubiéramos dicho, no, hermano, vamos a hacer una iglesia feliz, vamos a hacer una iglesia linda, este mensaje no tiene sentido. Pero usted tiene que saber de que nosotros no estamos buscando Iglelandia, sino que usted, tus hijos y tu generación no sean nómadas en la tierra de tu posesión. Y esto ya lo venimos nosotros hablando acá. Yo es la sexta vez que vengo a mostrar. Yo no soy un improvisador. Yo tengo invertido tiempo en esta tierra, mi vida, me he identificado mucho con esta tierra. Yo cuando tengo un espacio yendo por allí vengo. Si no tengo ningún espacio, pagamos el pasaje y venimos. O sea, usted tiene que saber que nuestra obra hacia vosotros es de amor. Que usted la lea, como la lea es un problema. Yo tengo la paz de estar aquí por amor, porque por alguna razón yo leo el espíritu. Yo esta mañana me levanté, yo tuve una experiencia en el hotel con la señorita que me atendió en el hotel, con la otra señorita que estaba en el deck del hotel, experiencias puntuales con personas que yo sabía que no eran las personas, era el espíritu que opera en ellos. Que de hecho que lo enfrenté, y como pude, discutí con la señorita que me atendía en el hotel. Y la próxima vez, si no hay un cambio, no quiero estar más en ese hotel. Porque ya son temas espirituales. Yo voy a hablar todo con ustedes. Porque esto no es un asunto ni de Juan, ni de Melvin, ni de Senaya. Esto son cosas ya, código espiritual. Y esta mañana estuve a punto de irme al hotel. Y iba a ser la primera vez. Porque ya no era si estoy cómodo o no estoy cómodo. Son situaciones espirituales. Porque ahora dijimos gobernar. Sí, Señor. Bueno, yo voy a desayunar esta mañana. Salgo a desayunar, digo, cárguelo a la habitación. Cuando salgo de desayunar, se me para la señorita al lado del ascensor, como queriéndome. Está mi esposa, se paró al lado. Yo empecé a notar a mi esposa, se paró al lado para que viniera la persona del desayuno. O sea, yo no estoy en un hecho normal, hermano. Tengo 32 años viajando por el mundo. Es la cuarta o quinta vez que estoy en ese hotel. Yo estoy notando el espíritu de intimidación y de amedrentación, porque no sé qué el problema es que yo no podía desayunar ahí porque no sé, tenía que pagar. Y si ya habíamos desayunado el día anterior y lo habían cargado la habitación, todos los días desayunando en el hotel pagando. ¿Dónde estoy? Estoy en el cuarto mundo, y después dicen que Argentina es el tercer mundo. Por favor, es un espíritu. Entonces se dan cuenta que es un espíritu, no es que si la tarjeta, que es un espíritu. Se lo estoy viendo a la chica, para cómo ella habla español. Es la primera vez que estoy en un hotel acá, en un lugar donde la chica habla español. Entonces, y me fui arriba, bajé, pagué, y vi el espíritu y le dije, yo quiero que me traduzca a la señorita que está teniendo. Entonces le dije, es una vergüenza lo que ustedes hacen. Usted me ve cara a mí de que me voy a escapar, que voy a salir para colmo, si fuera un hotel que va a 600 y ahí está la puerta del hotel para subir. O sea, de último me subí, cuando salgo me espera para la policía, de último, pero no, es un espíritu. Estamos operando con espíritus inmundos porque está oliendo lo que estamos enseñando. Por eso le dije que ustedes después de oír esta palabra, no es que ustedes pongan esa cara de enojado, que anoten, tienen que salir acá usted orando, o si no, no se meten en esto, hermano, no se meten en esto. Ni como pastores, no nos metamos en esto, porque yo sé lo que es. Ahora, así va a ser la recompensa. Amén. Yo quiero decirle, hermano, que no estamos jugando al evangelio. Que usted está haciendo discutiendo en un hotel con una señorita, digo, es la sexta vez o cuarta vez que estoy acá. Si yo los conozco a ustedes no me ubican a mí, búsquenme. Yo sí me voy a escapar por un desayuno.
Cuando le dije eso, ¡pum!, vi el Espíritu. Por eso tengo el equipo de intercesión ahí conectado. Por eso mira que los muchachos estaban cantando, yo puse esto y están todavía, para que ellos oigan. Ustedes saben cuál es el problema, hermano, que ustedes viven en una ciudad a donde no todos saben bajo qué espíritu opera. Si usted no entiende el espíritu, entonces usted va a pasar acá toda la vida con problemas, con situaciones, renegando. Entonces yo he venido acá a plantarle un fundamento de reino. El tema es que yo me voy, pero yo siempre estoy presente en ustedes a través de la palabra. Y es la labor de esta familia, que está acá, transmitir el espíritu. Por eso yo cuando traigo los libros. ¿Dónde están los libros que yo traigo sobre la pobreza? ¿A dónde están? Bueno, después lo van a poner ahí. Yo traigo un libro que yo escribí. Ese libro no lo hice yo. Ese libro lo hice yo, lo dejé en una y yo lo compré yo con mi mano para traerlo. O sea, yo no es el libro que yo vengo a vender, yo lo compré. Yo, mis propios libros los compré y los traje a Boston y los traje acá. Porque necesita la pobreza, la lepra del siglo XXI. Usted no sabe, hermano, lo que es el espíritu de pobreza cuando se establece en una nación. Entonces, yo he venido a traerles a ustedes una palabra. Por eso mi espíritu está enardecido ahí afuera y con un manto de amor sobre ustedes, para que ustedes y nosotros entendamos lo que estamos viviendo en estos días. Pero después esto pasa, yo termino la reunión y yo me voy. Usted tiene que saber que yo estoy en mi momentum de concentración para transmitirle a ustedes lo que yo vi, porque dijimos. Es verdad. Vamos a empezar desde lo básico. ¿A qué hora tengo que terminar? Son 8:35. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿A qué hora es prudente para ustedes? Yo voy a terminar, no sé qué problema. No se pongan, no, porque yo mañana voy a continuar con esto con la ayuda del Señor. Las 11. Son 8:35. ¿Qué es prudente terminar? ¿9:30 está bien? ¿O es mucho? No. 9:30, 10. 9:30. No, 9:30 y ahí después allá. No entiende la palabra ya, ¿no? Bueno. Entonces, el gran asunto de la traslación. Yo tengo que estar consciente. Yo me paro acá como en cualquiera de nuestras iglesias. Nosotros, para debatir el manantial de vida, el asunto del crecimiento, de cómo ver personas salvas, yo tuve que enfrentarme a la dura realidad de ir al médico espiritual, que es Cristo, y preguntarle cuál es el tema acá. Entonces, uno va a creyentes por traslación, y me di cuenta que todos, o los pastores, la mayoría de los pastores que tenemos nosotros, la mayoría de las iglesias que nosotros llamamos iglesias manantial, yo me tuve que enfrentar con la no son. La mayoría no eran iglesias engendradas y paridas así. Eran iglesias que uno le da cobertura. El hermanito que viene, que primero viene a la iglesia porque encuentran una palabra de Dios, porque les gusta el desafío de estar. Pero cuando usted escarga, y no hay ningún problema ser un creyente por traslación. Solo tienes que entender cuáles son nuestras inclinaciones. Ya aprendiste una manera, se te pronto el evangelio de una manera. Ya se te enseñó una doctrina, se te enseñaron verdades, se te enseñaron mentiras, se te enseñaron cosas buenas, se te enseñaron cosas malas y te enseñaron otras buenas que ya no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser? La gran cosa, humilde, nada más. Humilde de reconocer, soy creyente por traslación. Si eso le lleva un minuto a entenderlo, usted redime vida. Si eso le lleva 15 años, y bueno, usted y yo nunca nos vamos a encontrar en la vida en algo sólido, porque siempre estamos con, no aceptamos la realidad de creyente por traslación, que todos lo somos. Entonces venimos como que ir y traemos, a mí el Señor nos dio hace 3 años, 4 años atrás, una palabra que yo creo que en la conferencia le he compartido en algunas ocasiones. A mí Dios me dio esta palabra: y traeré a tu vida, así, piedras acabadas. Y ha pasado. Miren, en manantial de vida hay gente que se ha venido de otra congregación, que yo digo, ¿cómo puede un pastor perder gente así? Así. Entonces usted tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Yo creo en la traslación, pero no en la primera instancia. Primero todos tenemos que entender que especialmente en estos países acá, de inmigrantes, a donde usted hay que ser honesto. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá fueron bautizados acá en manantial de vida? Puede ser que haya 20 o ninguno, pero hay uno, ahí hay otro.
Ahora, ustedes no llevan ventaja sobre nadie, pero no son por traslación. Pero ¿qué pasa? La gente que viene por traslación afecta sus vidas para bien o para mal. Si son piedras acabadas, el que se sienta a tu lado te revive tiempo. Y si es una piedra de bomba, es un tropiezo para tu vida. Porque después cuando terminan las reuniones, vamos a tomar un café, ¿no? Y sí, porque en la otra iglesia, porque cuando yo iba, y el otro, y el nuevo, o el añadido, se empieza a enterar de cosas que no les sirven. ¿Qué me importa y no saber de dónde me sacó el Señor? Ni me interesa, o sea, tengo que ocupar los gigas allá, no, allá, si la sufriste, embromate por tonto, ahora es para adelante. En mi caso yo puedo hablar con libertad, porque yo tengo 52 años en la iglesia y para mí yo me encontré con toda la gente buena del mundo. Sí, a mí cuando alguien me habla, un pastor, no sé lo que me habla, yo no sé si yo me encontré con todo lo bueno del mundo, o los que aparecieron que no era bueno fueron abrumados por los buenos. Yo ¿a dónde voy? Hay gente maravillosa. Cuando me cumplen caídas, sí sé las internas de la vida de las iglesias, pero el espíritu que hay hoy en el cuerpo de Cristo es abrumador lo que podemos. Pero hay que tomarse un tiempo, cavar cimiento y ya dejarnos de contar nuestras historias, porque las historias ya no conmueven a nadie, salvo que nos la tome el Espíritu Santo para un caso determinado. Saulo, hermano, se le apareció el Señor, se cayó del caballo, fue al tercer cielo, lo contó una sola vez, no. Nosotros, salí del alcohol, y hacemos canciones del alcohol, CD del alcohol, culto del alcohol, mensaje del alcohol, conferencia de cómo sería el alcohol y yo. Ya el último que la va a terminar alcohólico. Dígale que está a su lado por traslación. Si eres de traslación, este mensaje está dedicado a ti. Y si no eres de traslación y estás en otra iglesia por traslación, claro, si no te gratis. Te viene de gratis, salvo que al final lleve una gran ofrenda y este valor ocupe un valor agregado para usted. Que eso hace de gente inteligente cuando reciben una palabra de fundamento en su vida. Ofrendar. Eso vamos a dejar para otro modo. Diga conmigo, traslación. Ahora vamos a irnos a los fundamentos propiamente dichos. ¿Cuál es el daño colateral entre los más duros que produjo el pecado en nosotros? ¿Cuántos de ustedes para ser salvos reconocieron que eran pecadores? A ver, recién mataron la mano todos que eran salvos. Vamos a ver si se armaron bien. ¿Sí? ¿Cuántos reconocemos que éramos pecadores y estábamos condenados? Dice la Biblia que por cuanto todos pecan. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuántos ex pecadores hay acá? Se supone que ya estamos mejor. ¿Cierto, hermano? Entonces, uno de los daños colaterales, ¿cuántos entienden cuando hablamos de colaterales? O sea, el daño principal del pecado, ¿cuál fue? Muerte y separación de Dios. Pero a nosotros, en nuestra humanidad, tenemos otros daños. Esto es como la guerra. Dicen, y ganaron la guerra. Sí, pero la guerra que ganaste allá te dejó daños colaterales. Hay que le ganaste y a vos. Los daños colaterales no son los puntuales, no son los centrales. Usted dice, ¿cuál es la peor consecuencia del pecado? Que te mató y te dejó alejado de Dios. Y Cristo te vuelve a traer el reino de Dios. El problema es que hay daños colaterales del pecado. Usted tiene que saber que el hombre funcionaba al 100% de su capacidad y después del hombre a separarse de Dios, salvo el postrer Adán, entre el primero y el postrer, todo el hombre fue en una degradación permanente. Por eso cuando alguien dice el hombre cayó en pecado, está mal dicho. El hombre no cayó en pecado, el hombre nunca deja de caer en el pecado. Porque el pecado no es que ¡pum! Cae. No, el pecado es una caída permanente, por eso las generaciones se degradan. ¿Me está siguiendo? Entonces cuando alguien dice se cayó, está mal dicho, el hombre no cayó en pecado, el hombre se murió. Y murió y cae muerto sin piso. Hasta que alguien como usted recibió a Cristo y la cruz detuvo la caída. Wow. Mientras que el mundo sigue cayendo.
La gente sin Dios está más caída hoy que ayer y estará más mañana que hoy. En cambio, usted, por la cruz, ¡tum!, usted frenó la caída, pero los daños colaterales del pecado hay que tratarlos en una generación. Entre todos los daños colaterales del pecado, ¿cuál es el que a mí me interesa?